Así, chicos, nos estamos viendo, nos estamos leyendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Listo, ya te asustaste, ya me viste en pantalla, ya te asustaste. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de lenguaje. Como les había anticipado, hoy vamos a hablar de los accidentes de la frase nominal. Vamos a hablar del género y del número, ¿ya? Gracias, Milene, me voy a poner morado. Atención por aquí, muchachos. Recuerden que el género es una categoría gramatical. No siempre coincide con sexo. ¿Cuál es la diferencia? El género, repito, es una categoría gramatical y el sexo es una característica anatómica. Entonces, una palabra puede tener género masculino y hacer alusión a un ser de sexo femenino. Por ejemplo, tú dices la cebra macho. Dices el cocodrilo hembra. Entonces, con la palabra cocodrilo estás definiendo el género gramatical de la palabra y con el añadido hembra estás señalando el sexo de ese reptil. Igual con el otro ejemplo. La cebra, estás indicando el género gramatical de la palabra que alude al mamífero equino, pero con el añadido macho estás indicando el sexo. O sea, son conceptos distintos, ¿de acuerdo? Son conceptos distintos. Por eso cuando aquí hablan de igualdad de género y enfoque de género, no es correcto, ¿no? Es porque lo copian mal del inglés. Lo adecuado es enfoque, ¿no? Enfoque de igualdad de opción sexual, ¿no? O sea, enfoque de libertad sexual en todo caso. Pero no tiene que ver con el género, ¿no? El género es una categoría distinta. En algunos casos sí va a cambiar. Se puede decir elefante y elefanta. Y es este caso. El género es morfológico cuando ocurre una oposición, ¿ya? Admite mediante un morfema, ¿no? Se indica mediante morfema. ¿Ya? Se indica mediante morfemas. Entonces, mira, existen aquí palabras que son monogéneres, es decir, palabras que solo tienen un solo género. Y existen los bigéneres. Acá sí vamos a encontrar nosotros la oposición. Date cuenta que siempre es la pared. Siempre es la luz. Siempre es el zapato. No vas a creer que la zapata es el femenino de zapato, ¿no? Siempre es el enchufe. La enchufa no es el femenino de el enchufe. Al decir el enchufe tenemos un sustantivo y al decir la enchufa estamos indicando una acción. Él la enchufa.
Él enchufa la aspiradora, por ejemplo. Los bigéneres sí tienen esta oposición. Y atención, hay varios casos. Algo simple. Elefante, cuyo femenino es elefanta. También búfalo, cuyo femenino es búfala. Rinoceronte, rinoceronta. A ver, otro ejemplo. Alcalde, alcaldesa. Sacerdote, sacerdotisa. Actor, actriz. Emperador, emperatriz. En algunos casos no aparece la oposición de manera marcada. ¿Por qué? Porque se considera que solo hay un género marcado, es decir, solo hay un género en el que siempre debe estar presente la indicación. Es el género femenino. El género femenino es el género marcado. Quiere decir que siempre debe haber algún término lingüístico, un morfema, una palabra que indica el femenino. Tratándose, en cambio, del masculino, puede estar presente o se asume sobreentendido. Wilson, el término genérico es presidente, pero presidente se utiliza en todo el ámbito, hispanohablante. Sin embargo, la palabra presidenta también es correcta. Y se utiliza más en Hispanoamérica. Justamente acá el diccionario dice presidente, ta. Quiere decir que está admitiendo las dos formas, presidente, presidenta. Es un adjetivo que significa que preside. Masculino y femenino, persona que preside un gobierno, consejo, tribunal, etc. Así que no sé dónde revisaste, pero te estoy leyendo el diccionario en su versión actualizada y dice presidente, presidenta. ¿Listo? Sí, Yelena, se trata de alomorfos, ¿no? O sea, son diferentes morfemas, ¿no?, para indicar un mismo significado. Esos son alomorfos. Luego tenemos nosotros el género sintáctico. Se habla de género sintáctico porque se debe añadir otra palabra. Se indica con una palabra
Se indica con otra palabra y constituye frase. Por eso se dice sintáctico. Por ejemplo, tenemos los comunes. Está mi mota allá. Tenemos los comunes a dos. Se llaman así comunes a dos porque nosotros vamos a encontrar que para el mismo término se cambia solo el artículo. Decimos, tú que me preguntaste, el atleta la atleta. El coronel. La coronel. El violinista. La violinista. El futbolista, la futbolista. El piloto, la piloto. ¿Ya? Estos son entonces los comunes a dos. Tratándose de profesiones, a ver, atención aquí. Tratándose de profesiones, fíjate, cuando tienen esta terminación en L, en R, en Z, NTE, ista. El fiscal, la fiscal. El cónsul, la cónsul. El sumiller, la sumiller. El canciller, la canciller. El alférez, la alférez. El juez, la juez. El representante, la representante. El gerente, la gerente. El violinista, la violinista. El periodista, la periodista. Pero en algunos lugares, por ejemplo en Perú, se dice jueza. Y en general en el ámbito de Hispanoamérica se dice gerenta. Pero ya son casos excepcionales. Ya se trata de casos excepcionales. Ahora, ¿por qué decimos que es una frase? Porque es el coronel, la coronel, el atleta. Eso es una frase. ¿Qué es una frase? Un conjunto de palabras, ¿no? Que cumple una función. El violinista, la violinista. Eso es una frase. Ese IVA es sin H. Ese IVA es sin H, por si acaso.
Entonces, tenemos los comunes a 2. También tenemos en este grupo los epicenos. Estos epicenos también constituyen una frase. En los epicenos se añaden macho o hembra. Masculino o femenino. Masculino o femenino. ¿Ya? Es decir, se trata de un nombre monogénero, pero es sexuado. Por eso debemos añadir macho o hembra. Ejemplos, a ver. Tenemos la palabra gorila. Siempre es el gorila. La palabra gorila tiene género masculino, pero es un ser sexuado. Entonces, el gorila macho el gorila hembra. O la palabra tortuga. La palabra tortuga es de género femenino. Y añadimos macho y añadimos hembra. Igual, el buitre macho, el buitre hembra. El cóndor macho, el cóndor hembra. Número, el oro, no, ahí sí se puede decir lora. Papagayo, papagaya, loro, lora. Si ustedes tienen dudas, consulten siempre el diccionario. Si el diccionario tiene la forma, por ejemplo, papagayo, coma, ya, quiere decir que admite los dos, papagayo, papagaya. Igual como presidente, coma, ta, quiere decir presidente, presidenta. Admite los dos. En cambio, en gorila, en tortuga, no vas a encontrar eso. Si aparece la M antes de la definición, quiere decir que es solo masculino. Si aparece la F antes de la definición, solo femenino. Si aparece M, I, F, quiere decir que se trata de los dos. Puede admitir el masculino y el femenino. Así es, Emily.
es incorrecto decir la gorila. Es el gorila hembra. Vamos ahora, número 3, con el género semántico. Género semántico o léxico. En el género semántico o léxico, se trata de los nombres heterónimos. Es decir, emplean distintas palabras. Y no solamente indican el género, a veces también indican la edad. Por ejemplo, caramba. Caballo, yegua, toro, vaca. Carnero, oveja. Chivo, cabra. Entonces, y como les decía, a veces también indican la edad. Por ejemplo, la cría del caballo y la yegua es el... Uy, no. Mejor lo ponemos a ver. Mejor lo ponemos. ¿Ya? A veces también indican edad. Por eso las crías se llaman potro, potranca. Oh, este es del caballo. Cordero. Esto es la cría del carnero. Becerro. La del toro. Etcétera. ¿Cómo que el caballo no puede tener hijos? Los caballos procrean, sino ¿cómo se reproducen? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. No, es que caballos no se hacen cuando, por ejemplo, a un potro le sacan sus genitales, no se vuelve caballo. ¿Cómo? Cuando Se a fue.
cuando a un potro le sacan sus genitales no se vuelve caballo, entonces un caballo no podría tener No, hijos. no, 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 no. Los caballo es el animal. El animal utilizado para la reproducción, que lo dedican a la reproducción, es el semental. Y puede, pero no solamente los sementales, o sea, el caballo mientras tenga obviamente los genitales va a poder procrear. En el caso de los animales, sí, a veces los castran, ¿no? Pero no siempre tienen un nombre especial. O sea, no es caballo, no es el equino castrado. El caballo es el macho de la especie. Si es un macho que por sus características lo dedican solo a la reproducción, ahí lo llaman semental. Pero semental hay en varias especies. O sea, el semental, por ejemplo, perros de raza, hay los que dedican solamente a la crianza, a la reproducción, esos son sementales. Ok, profesor. El único caso en el que creo hay un nombre especial para el castrado es en los vacunos. Ahí se habla de buey. El toro castrado, ese es el buey. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ya, entonces tenemos, sí, ya, esos son entonces los casos del género, ya, los tipos de género que hay. Y es necesario establecer algunas precisiones, ¿ya? Algunas precisiones. Por si acaso, también hay ciertos nombres, son heterónimos, cuando se refiere a híbridos. Y los híbridos, aunque tengan genitales, no pueden procrear, son infértiles. Por ejemplo, el mulo. El mulo o mula, ¿no? Entonces, ahí están. No recuerdo el nombre, o sea, porque una cosa es que sea caballo con burra y otra cosa es que sea yegua con burro. Burdégano creo que se llama, no estoy seguro. Si tienen el diccionario a la mano pueden buscar. Eunuco, el eunuco es el hombre castrado. Semental viene de semen, semental es el macho usado para la reproducción. Cuando dicen ahí de pura sangre, justamente se refiere a los que conservan las características genéticas de la raza y por eso los utilizan para la reproducción. Burdégano, gracias Leslie, así es, burdégano. ¿No? Eso es cuando es yegua con burro. Sí, o sea, ahora no, pero antes había eunucos, era común. Por ejemplo, entre los orientales solían tener eunucos para guardar los harenes, los serrallos, ¿no? Los castraban porque ya no tienen testosterona, pues ¿qué van a hacer ahí, ¿no? Claro, era una costumbre oriental, no solo en el Islam, o sea, desde antes del Islam. No, el asno es el burro, ya estoy diciendo, la mula es el cruce. Bueno, no solo eran intelectuales, ¿no? Podían dedicarse, había algunos eunucos que eran guerreros. Por ejemplo, entre los griegos, los sacerdotes de la diosa Rea, también conocida como Cíbeles, eran castrados. Eran los sudetes o curetes, no recuerdo bien. Y eran guerreros también, eran guerreros y sacerdotes.
Había de todo, pues, ¿no? Ya para lo que tú quieras dedicarte. Es más, es cruel, pero es cierto, ¿no? La Iglesia Católica también tenía sus propios eunucos. Cuando los niños parecían tener cualidades para el canto, 5, 6 años, 8 años, no recuerdo la edad, pero por ahí, antes de llegar a la pubertad, los castraban para que conservaran la tesitura de la voz, integrasen esos coros. Exacto. Hay incluso una película, ¿no? Il castrato, ¿no? Sobre ellos. Crueldades del hombre. Bueno, sigamos. Ahora, hay que hacer algunas precisiones, ¿ya? Algunas precisiones respecto del género. Respecto del género. Ojo. El nombre femenino iniciado, con A tónica, el nombre femenino iniciado con A tónica, ya, el nombre femenino iniciado con A tónica, antepone artículo masculino. Bueno, no es que sea el artículo masculino, sino se trata de un alomorfo. Para evitar la cacofonía. O sea, no es que le cambie el género, se trata de un alomorfo del femenino. Entonces, no es, esto es incorrecto. La águila es incorrecto también. La hacha es incorrecto. La haya. Las formas correctas. El águila. El hacha. O puedes decir un hacha. El haya. Para evitar el encuentro de aes, claro, hada también, es el mismo caso. Es para evitar el encuentro de aes, que es cacofónico, ¿no? La águila, la hacha, la haya. ¿De acuerdo? Pero, eso sí, chicos, cuando pluralizas, se evita el problema. Porque ahora se interpone una S. Entonces es, mira, las águilas. Ahí no hay problema. Las hachas. La S evita el encuentro de aes. Las hayas. O, si no es pluralizando, cuando interpones
interpones un adjetivo. La veloz águila. La filuda hacha. La fiel haya. ¿Te das cuenta? Al anteponer el artículo en plural o al interponer un adjetivo, ya no se produce el encuentro de aes, ya no es cacofónico. Sin embargo, hay casos en que igual siempre vas a tener que colocar la. 1. La árabe. 2. La árbitra. 3. Los nombres de las letras. Siempre es la H. Siempre es la alfa. Siempre es la A. ¿De acuerdo? En los nombres de las letras. 2. Existen palabras ambiguas en género. Es decir, admiten el masculino o admiten el femenino y no cambia el significado. Se puede decir la azúcar. Se puede decir la mar. Y es igual a decir el azúcar es igual a decir el mar. ¿Ya? Esas palabras, fíjense bien, dice igual, quiere decir que no está cambiando el significado. ¿Por qué se produce esa variación? Es el uso. No hay un uso que se haya impuesto al otro. Siempre será posible, ¿no? Utilizarlo de ambas maneras. Igual ocurre, a ver, un último ejemplo con la palabra armazón. Se puede decir la armazón y este es igual que decir el armazón. Por eso se dice que son ambiguas en género. Aquí están las excepciones en la número 1. La árabe, la árbitra, la H, la alfa, la A. En este último caso porque son nombres de letras. ¿Ya? A ver. Le voy a tomar una fotito para poder borrar. ¿De acuerdo? ¿Lo tomas tú o yo te lo envío?
Por ahí me preguntan, ¿se le conoce con otro tema? No, solamente es género. Género de la palabra. Listo. Ya. Vamos a borrar. Se preocupen, ya le tomé foto, ya se le envía a Aldair. Veamos en qué otro caso hay. A veces el morfema distinto o la manera de señalar el femenino involucra un cambio de significado más profundo que solo el del género. Número 3. Son casos ya, digamos, muy raros, ¿ya? Son casos muy excepcionales. No confundas esto. La vampira. La vampiresa. El vampiro hembra. No, no es incorrecto decir la mar. Es válido. Te recuerdo un poema de Rafael Alberti. El mar, la mar. Padre, ¿por qué me trajiste aquí, tan lejos del mar? La mar. ¿No? Él utiliza ambos géneros. Es absolutamente correcto. Por eso dices, la mar está brava, el mar está bravo. Eso sí, tiene que haber concordancia, ¿no? La mar está brava, el mar está bravo. Pero es correcto. A ver, ¿cuál es la vampira? La vampira es el ser mitológico. O sea, ahí estamos hablando nosotros de
la novia de Drácula, ¿no? ¿Se acuerdan? Él tenía algunas, tres novias, no me equivoco. Entonces, esa era la novia de Drácula, que es diferente, de decir vampiresa, ¿ya? Decir vampiresa. Eh, Fíjate, cuando decimos vampiresa, nos referimos a la llamada así, ¿no? Mujer fatal. ¿Ya? Mujer fatal. Y lo que en México le llaman sangrona. O sea, la vampira, la novia de Drácula, ¿no? El espectro femenino. La vampiresa, la mujer que se aprovecha de sus encantos para sangrar, de ahí el término, sangrar al hombre, ¿ya? La que lo hace gastar, la que saca plata, exacto, ¿no? La que más que clavar los colmillos en el cuello del varón, los clava en su billetera. Y vampiro hembra es desusado. Desusado. ¿Qué es lo que más se utiliza? Se utiliza vampira, ¿no? O sea, en el otro significado. Vampira, ¿no? En la segunda acepción, la vampira es la hembra del animalito hematófago, ¿no? La hembra del quiróptero. Antes se decía el vampiro hembra, pero ya es desusado. Solamente quedó entonces vampira y vampiresa. Primera acepción, el ser mitológico. Segunda acepción, la hembra. ¿No? Otro caso. Actriz. Actora. Cuando decimos actriz, nos referimos a una artista. ¿Ya? Es una mujer que representa un papel. Es la que, vamos a poner mejor completo, no es pensar que es representante con otro significado. Es la que representa un personaje. En nuestro país, ¿no? Actrices, Mónica Sánchez, Magali Solier, Melania Urbina, Vanessa Saba, Delfina Paredes. En cambio, la actora es la mujer que protagoniza un hecho policial
político o judicial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Keiko Fujimori es la actora principal en esa supuesta trama, en esa investigada trama de corrupción. O Magali Medina fue la actora de un nuevo escándalo. O la ciudadana colombiana fue la actora principal en la investigación por narcotráfico. Entonces, cuando protagonizan un hecho policial, político o judicial, se las llama actoras, ¿no? Pero si se encarga más bien de representar, de interpretar a un personaje, entonces, entonces se llama actriz. No, la doctora Polo sería, ¿no? Una conductora nada más. Ella no protagoniza. Los protagonistas del hecho judicial son en todo caso sus invitados, sus entrevistados. Por eso puse los ejemplos de Keiko Fujimori, de Magali Medina. Magali Medina, que bueno, tiene 6, creo, 5 o 6 condenas. Ojo, estamos hablando de condenas, ¿eh? Estamos diciendo que se trata de una delincuente porque ha delinquido. Pero solo una vez fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque solo en el caso de Paolo Guerrero la condenaron a prisión efectiva. En los demás casos, como estuvo condenada entre 2 y 4 años, condenada, o sea, declarada culpable, fue condenada a entre 2 y 4 años, le suspendieron la prisión. Por eso impunemente, pues, impunemente ha seguido difamando, ha seguido mintiendo. Yo estoy diciendo que ella sería actora de un escándalo o de un hecho policial o de un hecho judicial, porque es ella la rea. Así es, al menos el diccionario menciona solo esos 3 casos, solo esos casos. Ahí está. Y no estoy hablando de los infieles que han sido puestos al descubierto, estoy hablando de casos de difamación. Cuatro. Entonces tenemos caso de vampiro, de actriz. Y 4, atención. No confunda. Chispas, chispas, un ratito. Casi lo omito. Casi lo omito. Vampiresa, la coronela. Son formas desusadas. La generala. La coronela. La mariscala.
la capitana, etcétera, para referirse a las mujeres de esos oficiales. ¿No? Antes había la costumbre. La generala, la esposa del general. La coronela, la esposa del coronel. Así como hubo una mariscala. ¿A quién le llamaban la mariscala en la historia del Perú? Incluso Mariátegui y Valdelomar, Mariátegui y Valdelomar escribieron una obra sobre ella. Muy bien, Paula. Doña Francisca Zubiaga de Gamarra. La esposa de Agustín Gamarra. Entonces, esto ya no se utiliza. No se utiliza. Y tratándose de mujeres en institutos armados, se trata de casos de nombres comunes a dos. Se dice la soldado. La alférez. La coronel. La mariscal. Etcétera. Esa es la forma correcta. El mariscal Gamarra también fue presidente, pues, es el mismo. Uy, uy, vamos a decirle a Quinto que les dé una repasada. Ya. 4. Existen nombres que son homónimos. La soldado, esa es la forma correcta. Estoy diciendo, tratándose de mujeres en institutos armados, os hablo de la actualidad, es la soldado. La soldado, la cabo, la sargento, la técnico, la suboficial, la coronel, la general. Por ejemplo, en la Policía Nacional del Perú ya hay, creo, tres mujeres que son generales. No sé si en las Fuerzas Armadas también se ha producido lo mismo. Bueno, existen nombres homónimos, tengan cuidado. No hay que confundir. A ver.
¿Cuál es el significado de la cólera? Casi los dejo sin audio, casi pisa el micro. Ya, a ver, ¿cuál es el significado? Si tienen dudas, busquen en el diccionario. La cólera es ira. Y el cólera, la enfermedad. La papa, es el tubérculo. El papa es el pontífice. La cura, la sanación. El cura es el sacerdote. La clave, la clave es la solución. El clave es un instrumento musical. Veamos más casos. Todo este tema nos va a servir a nosotros cuando estudiemos la concordancia. La concordancia, que es el acuerdo que debe existir entre los accidentes. De las palabras que integran una misma frase. A ver. Estamos con la primero. La pendiente. La chinche. La delta. La génesis. La frente. La parte. Que es diferente, obviamente, de estos otros. El pendiente. El chinche. El delta. El génesis, y mira, y acá se escribe con mayúscula. El frente. El parte. El orden. El corte.
Ahí, mejor ahí nomás, porque si no... Ya, si ustedes quieren saber más, tienen que leer. Es suficiente creo con lo que les estoy enseñando ahorita. A ver, ¿qué cosa es la pendiente? La pendiente es un declive, es un desnivel, ¿no? Así como cuando el profesor de física, ¿no? Jorge les dice, por una pendiente se desplaza un móvil. En cambio, el pendiente es el zarcillo. Y su belleza destaca cual zarcillo en la oreja de negro etíope. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo escribió? Es precipicio. ¿Quién escribió? Uy, acuérdense, es lo que Romeo habla de cuando conoce a Julieta, ¿no? Destaca cual zarcillo brillante en la oreja, ¿no? Cual pendiente brillante en la oreja de negro etíope. Claro, Shakespeare. La chinche. La chinche es, ¿cómo que la vecina, mi amiga? ¿No? Uy, qué malos son, ¿no? No, la chinche es el insecto. Y el chinche es la tachuela. Entonces, cuando tú vayas a la ferretería, a la librería, no pidas unas chinches, sino te van a llenar de insectos. Pide unos chinches, tachuelas. La delta es letra griega. El delta, ¿qué cosa es el delta? La desembocadura en forma triangular, ¿no? El delta del Nilo, el delta del Nilo. La génesis, inicio. La génesis de tu ingreso estuvo en Bonex. El génesis, y acá mira, está escrito con mayúscula. Libro bíblico. La frente. Parte de la cara. El frente. Parte delantera de algo. Por ejemplo, el frente de batalla. No leí, no sé qué pusieron ahí, que por ahí alguien comentó, puros ignorantes entonces. No sé a qué te refieres, ya no le llegué a leerte. La parte es una porción de algo. El parte, comunicado. Por ejemplo, Aldair todos los días envía el parte de asistencia. A de la chinche y el chinche. Ojo, el chinche, hemos dicho, es la tachuela. ¿Y qué tal si te refieres a tu amigo? Oye, ese pata es más molesto que una chinche. Más molesto que una chinche, porque te refieres al insecto. ¿Qué cosa es la orden? Mandato. ¿Y qué cosa es el orden? Bueno, acá hay dos acepciones, o sea, dos posibles significados. Puede ser una comunidad, por ejemplo, la Orden del Fénix, la Orden Jesuita, o también puede ser
un atributo, un rango. Por ejemplo, el orden sacerdotal. ¿Ya? Así es, de ahí viene la palabra chinchoso. De chinche viene chinchoso. ¿Qué cosa es la corte? La corte es una institución. ¿Y qué cosa es el corte? El corte es una cisura. ¿Mm? Es la herida, ¿no? O también hace referencia al de cabello, ¿no? El corte de cabello. Bueno, y hay más palabras, ¿no? Pero ya. A ver, un par más que son comunes. Esta confusión. Esta confusión también hay que evitarla. Aquí estamos en masculino. Cuando hablan de la cometa, se refiere al juguete, lo que tú volabas de chico, ¿no? Es el juguete. Y cuando dicen el cometa, es lo que pocos han visto. Un astro. Cuando dices la editorial, te refieres a la casa editora. Por ejemplo, Alfaguara, Planeta, Tusquets, Peisa, Oveja Negra, Porrúa, Estruendo Mudo. Y cuando dicen el editorial, es una sección del periódico. Y bueno, hay más casos, ¿no? Pero bueno, ya nos despedimos entonces del género. Nos despedimos del género y vamos ahora con el número. Si tienen alguna duda sobre el género, pregunten y le explicamos. A veces el género también determina un cambio en el significado. ¿Cuál es la diferencia entre el banco y la banca? Entre el canasto y la canasta. Ajá. Generalmente es de tamaño. Ahí sí se aprecia el machismo en el español. No, en general es en el lenguaje, en el francés, en las lenguas romances en general. Por ejemplo, el banco es grande. Tiene un respaldo. El banco es el que encontramos en los parques. Ahí se sientan 3, 4 personas. La banca es para uno, es chico. La banca.
Esa que encontramos en un bar, por ejemplo. Asiento para 1. Banco, asiento para 3, 4. El canasto es grande. La canasta es de mano. Versos de arte menor. Terceta, cuarteta, quinteta o quintilla, sexteta o sextina. Versos de arte mayor. Terceto, cuarteto, sexteto. El soneto es de arte mayor, 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Por qué? Porque los versos son endecasílabos. De 1 a 8, arte menor. Bueno, la verdad es que es de 2, ¿no? De 2 a 8, arte menor. De 9 a más, arte mayor. En fin. Vamos ahora con el número. En el español existen 2 números. El número distingue entre singular, singular quiere decir que hay 1, y plural. Cuando es plural, 2 o más. ¿De acuerdo? 2 o más. Esa es la diferencia. Ahora, atención. Para. Aquí lo que tenemos que aprender es cómo pluralizar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender. La pluralización. Eso sí, te quiero recordar. Que tanto los nombres individuales como los colectivos pueden pluralizarse. Ahora sí, ¿cómo es que nosotros pluralizamos? ¿Cómo se realiza la pluralización? Fíjate, si las palabras terminan en vocal, palabras terminadas en vocal, lo normal es que pluralicen con S, ¿ya? Cuando pluralizan en vocal. Cuando pluralizan en vocal abierta, entonces vamos a precisar. O
cerrada átona. Entonces, café, sofá, calle, oso, no sé, base, trapo. Estoy pensando ahorita, estoy tratando de recordar, cerradas átonas. Cerradas átonas. Por ejemplo, sí. Pero no la afirmación. Hay una, sino la nota musical. A ver, otra. Una otra palabra que termine en U, a ver, que sea átona. O en I, átona. Por ejemplo, derby. O por ejemplo, ferry. Bueno, en estos casos, lo único que se hace es añadir S. Nada más. Nada más. Se añade S. Ya. Borramos. Vamos con la tercera. Tercera pizarra. El tema es un poquito largo, ¿no? A ver. ¿Qué ocurre si las palabras terminan, a ver, en vocal cerrada tónica? Recuerda, si terminan en vocal cerrada tónica, quiere decir que es acentual. Entonces, se puede pluralizar de dos formas. Puedes escribir así. Mira, tenemos el caso de maní. Tenemos el caso de alelí.
tenemos el caso de cebú, tenemos el caso de caribú, ¿cuáles son las dos formas en que puede pluralizar? Puede simplemente añadir una S. O puedes añadir es. Esta es la forma popular. Esta es la forma culta. ¿Ya? Esta es la forma culta. Entonces, preferible. Para ustedes, porque ustedes están postulando a la universidad, se van a desenvolver en un ambiente académico, un ambiente culto. Pero existen excepciones. Vamos a colocar aquí. Excepciones. Siempre se van a escribir o siempre van a pluralizar solo con S. Menú, tutú, vermú, gachí, pirulí, popurrí, menú, tutú, vermú, gachí, pirulí, popurrí. Acá está. Mira, solo así. ¿Por qué? Porque se trata de formas de origen y de uso popular. O sea, siempre con S. ¿Ya? Siempre con S. Y de otro lado, los gentilicios y los cultismos, siempre con S. Entonces, iraquí, iraní, israelí, hindú, zulú, bantú
carmesí, bisturí, etcétera. ¿Ya? Porque hay más cultismos. Y acá tienes ejemplos de gentilicios. Estos siempre van a pluralizar. ¿De qué manera? Siempre van a pluralizar con es. ¿Ya? Estas 7 palabras siempre con S porque son de uso popular. Y los gentilicios y los cultismos siempre con S. Tres. Palabras terminadas en consonantes. Tratándose de esas palabras, tú ya sabes que la terminación debe ser con debe ser con es, ¿de acuerdo? Pero también ahí hay que tener hay que tener cuidado. Porque tratándose del plural, ¿ya? Tratándose del plural, pues ahí tenemos algunas precisiones, ¿ya? Ya. Aquí, bueno, de una vez lo incluyo, ¿ya? Pues no voy a demorar mucho. También se incluye la Z, ¿ya? Pero hay un cambio ahí. Cuando estas palabras terminan en estas de aquí, no hay problema. Por ejemplo, árbol, terror, tesón, pared, reloj y perdiz. Ya está. Entonces, en estos casos, mira, lo único que se hace es S.
Entonces, ahora sí te respondo a ti que me preguntaste si perdía el acento. No, no es que pierde el acento se mantiene, pero puede perder la tilde. Porque aquí, por ejemplo, tesón es palabra aguda que termina en N, pero al pluralizar se vuelve, como añades estos sonidos, entonces se crea una nueva sílaba y ahora se vuelve grave. Igual, también pueden ganar la tilde. Examen no se tilda porque es grave que termine en N, pero exámenes, esa es drújula, esa sí se tilda. Ya está. Paredes, relojes. Y aquí la precisión. ¿Qué ocurre aquí? Como el plural se forma con es, entonces la Z tiene que cambiar. Recuerda que delante de la E, es el mismo sonido, ¿ah? Delante de la E o delante de la I, este sonido interdental, aunque nosotros no lo pronunciemos, pero la ortografía se mantiene la regla, este sonido se representa con la letra C. Por eso escribes perdiz, perdices. Lápiz, lápices. Codorniz, codornices. Y luego en otras consonantes, simplemente se añade S. ¿Por qué? Porque en estos casos casi todas son, y vamos a añadir acá ya. Salvo que terminen en Y. Casi todas son extranjerismos. Robot. Sándwich. Tótem. ¿Qué más? Récord. Cómic. Entonces acá tenemos robots. Un ratito. Esta no va acá. Yo me he confundido. Es aquí. Aquí dudé cuando me olvidé de la... Estaba dudando en colocar la H. Robots, tótems, records, cómics, forceps. Entonces, en otras consonantes sí se va a colocar solamente esto. Pero, cuidadito. ¿Qué pasa con la Y? A ver, venimos por acá y ya con esto estamos terminando. No, falta lo de singularia tantum y pluralia tantum, pero eso lo explico rápido. A ver. ¿Qué sucede
Ahora ya saben por qué vienen tantas preguntas de ortografía, ¿no? O de concordancia en los exámenes. A ver, ¿qué ocurre con las palabras terminadas en Y? Palabras terminadas en Y, pero fíjate, precedida de vocal. Digamos que son las palabras tradicionales en el español. Tenemos, a ver, buey. Tenemos maguey. La palabra, por acá. La palabra rey. La palabra, a ver, buey, rey, carey. La palabra hay. La palabra pacay. Ya. Aquí lo único que se hace es añadir bueyes, magueyes, reyes, ayes, ¿no? El plural de cuando te quejas, ay, el plural es ayes. Solo se oían los ayes de los heridos o los ayes de los prisioneros. Pacayes. Pero ojo, también admite la forma pacaes. ¿Ya? También admite pacaes. Y si no está terminada, ¿qué pasa con los extranjerismos? Entonces acá, si están precedidas de consonante o son extranjerismos, se castellanizan, se tienen que adecuar. Fíjate acá, la palabra ferry, la palabra pony, la palabra spray, ¿no? Ahí tienes un extranjerismo. ¿Cómo es que estas palabras pues mira, se castellanizan? Y luego añades. Esa es la forma. No, es pacayes o pacáis. 5. Palabras graves o esdrújulas. Graves o esdrújulas.
terminadas en... La clave. Ah, tú la mandas. Ya. Las palabras graves o esdrújulas terminadas en... Igualito, estoy corriendo y eso que he resumido. En X y en S. En X y en S. Fíjense. Tenemos aquí el tórax, la dosis, el ónix, la tesis. No he puesto ninguna esdrújula. Ya, a ver. Una esdrújula. El miércoles. Chicos, mucha atención aquí. En estos casos, muchachos, el plural es sintáctico, es un procedimiento sintáctico. Se indica con el artículo. Entonces, los tórax, las dosis, los ónix. Ojo, pero acá también se puede emplear ónices. También los miércoles. Los miércoles. Pregunto, ¿cuál es el plural? ¿Cuál es el plural de fax? Jimena, hazme recordar, terminando la clase, lo último que explico, que repito, es lo que me estás preguntando, por favor. ¿Cuál es el plural de fax? No, no es esa. Acá dice palabras graves o esdrújulas. Cuando se trata de palabras agudas o monosílabas que terminan en X o en S, palabras agudas o monosílabas que terminan en X o en S, pluralizan igual que cualquiera, con S. Entonces, plural de fax, faxes. Plural de tos, toses. Se oían... No, faxes es con X. Con X. Fax. O sea, es un sistema que ya casi no se emplea. Casi no se emplea. Era como sacar... tú enviabas el mensaje y aparecía fotocopiado en otra parte del mundo. Plural de pie, pies. No es pieses. Pero pie está terminando en vocal, pues. Por eso es que no entra. No entra acá. Estamos hablando solo si terminan en X o en S. Monosílabos o palabras agudas. Por ejemplo, se escucharon las toses de los enfermos en el pabellón de tuberculosos. Las toses, ¿no? Plural de tos. ¿Ya? Chicos, les robo 5 minutos más. Las fes de todas las creencias se pusieron a prueba durante la pandemia. La palabra fe es monosílaba. Las fes. Es que no entran acá. ¿Se dan cuenta? Por eso lo de pie. Tos, si termina en S.
pero es monosílaba, entonces toses. Por eso les estoy dando así, con reglas y con excepciones, para que ustedes se fijen, por favor. ¿Ya? Es que, Marcia, estamos viendo, hemos visto, ya borré en la anterior también está, o sea, fíjate, hay casos excepcionales, pero sí, podemos aplicar lo que tú acabas de escribir en el chat de forma genérica. O sea, lo general es que cuando terminan en consonante se añade es, y cuando terminan en vocal se añade s. El problema es que como también nosotros tenemos préstamos lingüísticos y también por eufonía, entonces hay estos casos excepcionales. Y por último, porque ya estamos sobre la hora, 6. No admiten cambio de número. No admiten cambio de número. Fíjate. Elementos químicos. ¿Ya? Elementos. Artes. Profesiones. Faz. O sea, cara. Y algún otro pequeño número de palabras, etcétera. Estos se llaman singularia tantum. ¿Por qué? Porque siempre se emplean en singular. Siempre en singular. Siempre en singular. Ahora fíjate acá. Cosas formadas por partes iguales, ¿no? O de frentes, por partes. Por ejemplo, víveres, añicos, anteojos, etcétera. Estos se llaman pluralia tantum. ¿Por qué? Porque siempre se van a emplear en plural. No existe singular. No se dice el añico. No se puede decir traigan su vívere. Exequias, esponsales, carnestolendas, idus. Esas palabras también entran acá. Siempre en plural. ¿Ya? Siempre en plural. Chicos, nos ganó la hora. La verdad sí creo que me demoré mucho por tratar de precisar varios casos. Hagan un favor, resuelvan la práctica. ¿Ya? Resuelvan la práctica. Y los primeros 10 minutos de la próxima semana explico si es que hay alguna duda en las respuestas. Ahorita le voy a dejar a Aldair para que él me haga el favor de compartir con ustedes. Pero los 10 primeros minutos de la próxima semana lo dedicamos a corregir si hubiese alguna duda. Ahora, para terminar, la pregunta de Jimena.
¿Cuál es la función del género y del número en la concordancia? La concordancia es la armonía de accidentes que debe haber en una frase. Entonces, yo no puedo decir la mesa viejo. No puedo decir cada uno de los estudiantes ya llegaron. Esos son errores. Conociendo, estableciendo bien el género y el número, entonces puedo evitar errores como hay quien dice el taller automotriz. ¡Ah! Error. La palabra taller, ¿qué género tiene? ¿Cómo es la masculino? Correcto, es masculino. Y la terminación tris, ¿dónde la hemos visto? ¿En el masculino o en el femenino? Exacto. Entonces no puedo decir taller automotriz, debe ser taller automotor. Exacto. Ahí es cuando no se produce la concordancia. O cuando digo, cada uno de los estudiantes respondieron. Error. ¿Hablo de los estudiantes o hablo de cada uno? Al decir cada uno, el verbo debe estar en número singular. Cada uno de los estudiantes respondió, porque es como si dijese cada uno respondió. Establecer bien el género y el número nos ayuda a evitar ese error de discordancia. Y no solo en la frase, porque como ves, también puede haber discordancia en las oraciones, ¿no? Y en San Marcos generalmente lo ponen así, ¿no? En oraciones. Pero eso ya, por eso vamos a estudiar nosotros la concordancia nominal y ya la verbal después de que ustedes estudien el verbo, porque es lo que nos va a servir en las oraciones. Esa es la función entonces del género y el número, ¿ya? Bien, chicos. Muchas gracias entonces por su atención. Mil perdones, me demoré más de lo que quería, pero ya les dije, Aldair les va a pasar las claves y la próxima semana 10 minutitos iniciales para aclarar cualquier duda. ¿Ya? Un abrazo, los dejo. Chao, chao.